encuentras una roca en el camino, ¿qué piensas acerca de ella? ¿Para qué la utilizas? Una piedra, una roca en el camino puede ser un obstáculo o puedes utilizarla para edificar una casa, por ejemplo. Vale la pena preguntarnos cómo es que visualizamos nosotros a Jesús. ¿Jesús en tu vida es un obstáculo o es una roca que edifica? Te lo pregunto porque una roca puede ser un tropezadero, puede ser algo que impide seguir tu ruta. Una roca puede ser un obstáculo en tu loca carrera de la vida. Es más, una roca en el camino, cuando vas manejando, puede dañarte incluso el auto. Pero una roca bien utilizada, tú puedes utilizarla como un fundamento. Puedes edificar una construcción, una casa. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? No sé si alguien que nos esté viendo de repente tiene una familia que le está molestando, entre comillas, con que acepte a Jesús. Y puede ser que tú pienses, pero ¿por qué quieren que acepte a Jesús? Como en algún momento un servidor pensó. ¿Por qué Jesús es mi tropezadero? ¿Por qué Jesús es quien me impide proseguir mi camino? Pero te digo una cosa y te digo una buena noticia. Si tú aceptas a Jesús en tu corazón, Él dejará de ser un obstáculo en tu vida y se convertirá en la piedra principal donde podrás edificar tu vida. Y de esa manera podrás ser feliz. Hoy vamos a hablar justamente de eso. ¿Qué es Jesús o quién es Jesús para nosotros? ¿Jesús es el obstáculo o es la roca eterna de salvación? Lección número 10, hijos de la promesa. Quédate con nosotros, vamos a desarrollar esta maravillosa lección pidiendo la dirección de nuestro Dios. ¿Estamos listos para comenzar? En un momento, iniciamos. Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 10, hijos de la promesa. Gracias por acompañarnos, esperamos que este repaso sea de bendición para tu vida, como cada semana lo es para la nuestra. Vamos a darle la bienvenida también a nuestros 3 colegas que estarán con nosotros en esta ocasión. El pastor a mi izquierda, el pastor Javier López, es uno de nuestros pastores jóvenes de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, muchas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes en este repaso de la lección. Claro que sí. ¿Qué te pareció la lección, pastor Javier? Muy interesante, la verdad, aclara quién es Dios y para qué nos eligió. Entonces es algo que debemos resaltar en esta lección. Claro que sí, bienvenido. Pastor Yolman Méndez, también un pastor joven de nuestra asociación, le damos una cordial bienvenida. Gracias, pastor, muy amable por invitarme, un privilegio para mí estar aquí con ustedes y con todos los que ya usualmente están observando este repaso de lección. Claro que sí. Pastor, ¿elegidos para qué? Pues elegidos para una misión. El apóstol Pablo en el capítulo 9 pretende enseñarle a la iglesia de Roma que el pueblo de Israel inicialmente fue elegido para una misión, pero ellos tomaron sus propias decisiones. Igualmente nosotros también podemos tomar nuestras propias decisiones de acuerdo a los criterios que tengamos en respuesta a los llamados que Dios hace para nosotros. Y eso determinará nuestro futuro. Así es. Sí, o que el cumplimiento de la misión se realice, ¿no? Exacto. En nuestra vida. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros. Sí, pastor, aquí listos para analizar esta lección que se basa en el capítulo 9 de Romanos, donde parece que Pablo toca un tema que es la predestinación, pero no es así y ahorita lo vamos a comentar. Claro que sí, pastor Abraham. Si les parece bien, vamos a compartir con ustedes lo que serán los 3 puntos del bosquejo. El primer punto le hemos decidido llamar elegidos para una misión. El segundo punto, decisiones de valor eterno. Y el tercero, roca de salvación. Les invitamos que así como estamos, inclinemos el rostro y hagamos una palabra de oración. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos asista, que podamos ser guiados a través de Él a un buen entendimiento y a una buena explicación de esta lección. Que podamos recordar que tú elegiste a tu pueblo en la antigüedad con un propósito, Señor, de evangelización, y lamentablemente pensaron que solamente los habías elegido para ser un pueblo especial, y lo eran, pero la tarea se olvidó. Ayúdanos a nosotros a no cometer el mismo error,
que podamos saber que nos elegiste para una función especial, que la misión se pueda cumplir y pronto podamos verte venir en las nubes de los cielos. Dirígenos en este repaso de la lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar con el primer punto, que es elegidos para una misión. Este estudio está basado en la carta de los Romanos y justamente se llama aquí privilegios de Israel. Dios eligió a Israel, colegas, con un propósito. Lamentablemente ese propósito se fue desvirtuando. Lamentablemente Israel se fue contaminando, ¿verdad?, con otras naciones, y al final se olvidó completamente del propósito que Dios tenía para ellos, ¿no? Una situación lamentable. Pastor Yolman. Así es, pues en primer lugar nos encontramos con el aspecto de Dios en su soberanía elige a una nación, elige a un hombre y a una descendencia, y por lo menos los versículos del 1 al 12 desencadenan ese pensamiento. Pablo le enseña a su iglesia que a pesar de los errores del mismo Abraham o de Isaac o de Jacob, Dios no dejó de cumplir su promesa, porque Él tenía una misión para ese pueblo. De ahí, de ese pueblo, de esa nación, iba a venir la salvación para todo el mundo. Así que hay un pueblo que Dios llama en su soberanía para cumplir una misión. Y a pesar de los errores de ese pueblo, se cumple el propósito divino. Y esa es una lección importante, porque también a nosotros Dios nos llamó para cumplir una misión. Y a pesar de los errores que podamos cometer, la misión de Dios se va a cumplir. Porque al primero que le interesa evangelizar este mundo es a Dios. Y necesita un instrumento. Así es. Necesita sus instrumentos. Exactamente. Y la elección de ese instrumento, Pastor Abraham, es también a través de la misericordia. Sí, pastor. Dios quiere salvar a todo el mundo. Para salvar al mundo tiene un mensaje de salvación. Y entonces Él escoge a un pueblo para que lleve ese mensaje de salvación a todo el mundo. Dice Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha elegido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Okay. Dios escoge a Israel. ¿Para qué? Dios lo quería bendecir. Bueno, Dios lo bendijo, lo rodeó, lo puso, hemos dicho, en el ombligo del mundo para que todo el mundo pudiera ver que ese era un pueblo especial. Ahora, ¿en qué se basó la elección? Dice el versículo 7, Deuteronomio 7:7. Por su afecto hacia vosotros. Por su afecto. El Señor os eligió. No por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos, ya que sois el más pequeño de todos, sino porque el Señor os amó y quiso guardar lo que juró a vuestros padres. Por eso sacó el Señor con su mano fuerte y os rescató de la esclavitud de Faraón, rey de Egipto. ¿En qué se basa la elección de Dios? No en la justicia que uno pudiera tener, en su misericordia se basa la elección, ¿sí? Así que Dios elige para que este pueblo ejecute un plan de salvación, ¿sí? Es la voz, son las manos, son los pies de Dios para decirle a todo el mundo, mire, yo los amo a todos. Así como a ellos los he rodeado de bendiciones, todos pueden ser bendecidos por mí. Solamente que le reconozcamos como el Dios del cielo, ¿no? Entonces no está hablando aquí, Pastor Javier, de un asunto de predestinación, porque algunos utilizan Romanos 9 para decir que el Señor predestina a unos para salvación y a otros para perdición, ¿no? Y hay algunos textos que vamos a ir viendo, por ejemplo, algunos que usan el 22, Romanos 9:22, para decir que el Señor está preparando vasijas para destrucción. Entonces algunos piensan, no, pues el Señor ya te eligió para que te pierdas, y otros ya los eligió para salvarte. Esto no es así, pastor. No, Romanos 9 nos está hablando de la soberanía de Dios. Dios es soberano en la forma en cómo Él trabaja. Por ejemplo, cuando dice en Génesis 1 y dijo Dios, sea la luz, o sea, es la forma como Él quiere trabajar. Él no le preguntó a alguien, ¿te gustaría esto? Y Romanos 9 nos habla de la forma en cómo Él quiere trabajar para la salvación del ser humano. Como mencionaba el pastor, Dios eligió un pueblo
para llevar la salvación, para que por medio de ese pueblo conocieran la salvación. Y Romanos 9 nos habla de cómo Dios quiere trabajar para que todos seamos salvos. Porque es lo que dice en Timoteo, que dice que Dios quiere que todos seamos salvos. Por esa razón, muchos se malinterpretan Romanos 9 por esa razón. No entienden que habla de cómo Él quiere trabajar para la salvación del ser humano. Y pues es su soberanía, Él quiere trabajar de esa manera y pues nadie es quien para decirle cómo va a trabajar. Entonces lo que debemos hacer una división. La predestinación, Pastor Yolman, de Dios y bíblica, es una predestinación para salvación. Todos fuimos predestinados para ser salvos, ¿verdad? Pero en el momento en que Dios decide elegir, ¿verdad? La elección para su tarea, la elección de un pueblo especial, o de una iglesia, o de un movimiento, o de una persona que se va a convertir en un instrumento en las manos de Dios, ese es el pleno uso de su soberanía. Exactamente. Entonces, si se toma el capítulo 9 de Romanos en ese contexto, se va a entender muy fácilmente. Bueno, hay asuntos complejos, pero se va a entender más. Pero cuando el problema subyace en eso, en que muchas personas han tomado el capítulo 9 pensando en que Dios está hablando de la salvación individual. Exacto. Y entonces ahí ya habría contradicciones con todo el principio bíblico del Evangelio, porque a lo largo de la Escritura el Señor señala la salvación de todos, ¿sí? Para que todos sean salvos. Pues el versículo más conocido, creo yo, Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda y no tenga vida eterna. Es decir, hay un plan para que todos se salven. Así que específicamente el capítulo 9 lo que está señalando es la prerrogativa divina, el uso de la soberanía divina para elegir a un pueblo y a ciertos individuos para el cumplimiento de una misión. Como por ejemplo, Dios no eligió a toda la línea de Abraham para ese cumplimiento de la misión. Solo eligió a Isaac. No significa que su hermano se fuera a condenar. Simplemente que su hermano no fue elegido para hacer la línea en el cumplimiento de la misión. Dios eligió en su soberanía, en su conocimiento, en su eterno conocimiento, a Isaac. Es de ese aspecto del que habla Pablo y quiere aclararle a la iglesia de Roma cómo es que Dios obró para elegir al pueblo de Israel y para elegir a cualquiera para el cumplimiento de una misión especial. Correcto. Pastor Abraham, ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con ese pueblo especial? ¿Dónde se perdió el objetivo, Pastor? Okay. Pastor, Dios quiere salvar a todos, ya hemos dicho, ¿no? Dios escogió a Israel para que él fuera su portavoz, por así decirlo, para evangelizar al mundo. Pero Dios, aquí es lo que, al contrario de la predestinación, nos enseña que Dios nos da nuestra libertad de escoger. El pueblo de Israel no tomó la responsabilidad de ser elegidos de Dios y lo hizo a un lado, ¿no? Dios, yo te elijo, ¿sí? Tu rechazo no impide mi elección. Yo te elegí por misericordia, por amor. Dice Deuteronomio 9:6, por tanto has de saber que no por tus méritos el Señor tu Dios te da esta buena tierra, porque tú eres un pueblo de dura cerviz. O sea, no por lo que haces, yo tengo misericordia de ti, yo te escojo. Dios los conoce. Sí, y ahora, pues tú, si tú me rechazas, bueno, esa es tu decisión. ¿Ok? Ahora, Dios es soberano para elegir. Ahora, tampoco, por ejemplo, Esaú se podía apuntar para decir, yo quiero ser el ascendente del hijo de la promesa del Señor Jesús. Tampoco. Yo ya elegí, dice Dios. ¿Ok? Ni nos podemos apuntar, ¿verdad? Pero eso que no nos haya, que no haya escogido a Esaú para que fuera la línea, ¿verdad?, por donde vendría el Señor Jesús, no lo excluía de la salvación. Esaú también tenía su
su decisión para salvarse y la hizo a un lado. ¿Okay? Como pueblo o como individuo tenemos que hacer elecciones. ¿Sí? Esaú no la hizo correctamente. Isaac aceptó esa responsabilidad de ser el elegido de Dios. Israel no aceptó esa responsabilidad y se hizo a un lado también. Y Jacob, que fuera elegido, pastor, ¿qué méritos tenía? Sí, o sea, nada, también falló, pero por su misericordia el Señor lo mantuvo, ¿verdad? Y él dice, bueno, pues Señor, yo me aferro a ti, ¿sí? Y luchó con Dios también, ¿no? Y Dios, a pesar de nuestros errores, Dios nos escoge y nos lleva, nos conduce y hará todo lo posible para llevarnos a sus escogidos a cumplir la misión. No que hará todo lo posible, me refiero porque yo ya decidí salvarlo y ahora voy a hacer todo lo posible para salvarlo. No. Él hará todo lo posible para que él escogió cumpla la misión de predicar el Evangelio. Eso significa, pastor, y quiero hacerte esta pregunta. Dios se arriesga al elegirnos. A todos. Sí. Dios se arriesga. Pues falló, ¿no? Ahorita que se arriesga, recuerdo que en una lectura que tuve era, escogió Jesús a los 12, ¿no? Para llenar el mundo. Y entonces los ven a los 12 y dicen, pero pues es pescador, es esto. ¿Y cuál es el plan B? Si estos fallan, ¿cuál es el plan? No hay plan B. Con esto. O sea, Dios se arriesga, ¿no? Bendito sea que Él sea Dios, que toca nuestro corazón. Amén. Y nos hace sensibles a su palabra. Amén. ¿No? A su llamada. Amén. Y que a pesar de nuestros limitantes, pastor, equivocaciones del pasado, nuestra poca experiencia, poco conocimiento, Dios se arriesga y nos elige para ser sus instrumentos. Y ahí se ve el amor de Dios, la verdad es eso. Algo importante también que resaltar es que no es de que Dios ya decidió, sino también le da la oportunidad al hombre de decidir si él quiere ser parte de ese plan. O sea, Dios muestra su plan. Yo te elijo a ti para que tú puedas llevar la salvación, pero pues esa persona tiene que decidir. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Dios eligió al pueblo, pero pues el pueblo lamentablemente al principio pues no lo tomó en serio, pero Dios volvió a hacer a través del mismo llamado y se muestra ese amor. Dios no nos llama porque seamos buenos, nos llama porque Él sabe a quién está llamando y como que Él tiene fe en nosotros, en que si nos tomamos de su mano podemos llegar a ser o a cumplir la misión que Él tiene para nosotros. Amén. Qué maravilla. Pues vamos a hacer una pausa y con este pensamiento tan lindo vamos a tener un tiempecito y regresamos a esta lección maravillosa, lección número 10, hijos de la promesa. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 10, hijos de la promesa. Ya analizamos el primer punto, que es elegidos para una misión. Ya hablamos cómo Dios eligió a Israel, eligió a su pueblo para que fuera un portavoz de su verdad, para que fuera un baluarte de su verdad y compartiera con otros las verdades del Evangelio. Lamentablemente ese propósito no se cumplió. Y vamos a analizar el segundo punto, que es decisiones de valor eterno. Pastor Abraham, Pastor Javier, Pastor Yolman, ¿qué lugar ocupan nuestras decisiones en el plan de Dios? Dijimos que algunas personas piensan que el Señor nos predestina, algunos para salvación, otros para perdición. Eso creo que ya quedó claro en el primer segmento. Dios a todos nos predestina para salvación. Dios elige a sus instrumentos para cumplir la misión. Pero ¿qué pasa con nuestras decisiones? ¿Qué pasa con nuestro libre albedrío, nuestra propia voluntad? ¿Verdad? ¿Qué pasa con eso? Porque a veces algunos en Romanos 9 pueden pensar que el Señor también pues toma la decisión y su soberanía decide endurecer el corazón de uno y decide ablandar el corazón de otro. ¿Qué podemos decir acerca de eso, pastor? Pues yo creo que está claro que todos fuimos escogidos para salvación. En la Escritura está Efesios 1, 4 y 5, ahí lo señala claramente, entre otros textos. Pero
finalmente son nuestras propias decisiones las que determinan nuestro destino eterno. Es decir, ahí está el libre albedrío. Ahí es donde nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Ahora el apóstol Pablo pone como ejemplo al faraón. Y algunos, los términos que usa en el versículo 17 ahí de Romanos 9, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y señala, ¿no? De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y entonces surge el tema de que Dios endureció el corazón del faraón, ¿no? Sin embargo, pues podemos ver que el apóstol Pablo señala claramente, y lo vemos en la Escritura en el libro del Éxodo, que la misma Escritura señala que fue el mismo faraón el que endureció su corazón. Lo que hace Dios es simplemente permitir al faraón cosechar sus propias decisiones. Y de esa manera Dios permite que el faraón se endurezca su corazón, y Dios elige no tener misericordia. Es decir, Dios elige retirarse y dejarlo a su libre albedrío. Y ese libre albedrío es que finalmente lo lleva al faraón a su propia condenación. Pero no es Dios el que arbitrariamente toma al faraón y le endurece el corazón, sino que Dios permite que el faraón ejerza su libertad, y si es para condenación, fue decisión del faraón y no de Dios. Porque decía la lección que aún por faraón murió Jesús, ¿verdad? Y me llama la atención, Pastor Abraham, que aquí se coloca a faraón como el instrumento de Dios para manifestar su poder. Y en otra ocasión, en otra lección, ¿recuerdas, Pastor Abraham, que también dice que Nabucodonosor fue el instrumento de Dios? Sí. ¿Verdad? Interesante. Dios quiere salvar a todos. Cristo murió por faraón también, en el plan de salvación. Sí, la provisión es universal. Quiere salvar a todos. Pero ahí está ese privilegio que Dios nos da de elegir. ¿Sí? Antes de que se diga de que Dios endureció el corazón de Faraón en Éxodo. Éxodo 5 es la primera entrevista que tiene Moisés y Aarón con él. Dice así, 5:1. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el versículo 2, mira lo que dice. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, él ya había tomado una decisión. ¿Sí? Él estaba obstinado, no reconocía al Señor, no reconocía a Dios, y tampoco haría lo que él dijera. Esa era ya su decisión. Punto. ¿No? Dios lo quiso salvar. Dios le manifestó de 10 maneras diferentes su poder, que él era Dios. Y no lo quiso hacer Faraón. ¿No? ¿Quién como él, que vio las maravillas de Dios y su poder, debió de caer de rodillas y reconocer que el Dios de Israel era el verdadero Dios? Amén. Pero su corazón estaba duro. Como Nabucodonosor cuando reconoció. Ahora voy a Daniel, exacto, capítulo 4, versículo 37. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Okay? Así que aquí tenemos a Faraón, que por más manifestaciones del poder de Dios, no se humilló. Y tenemos a un rey que, viendo la manifestación del poder de Dios, ¿sí?, lo humilló Dios, pero él reconoció que es el único Dios. Así que la decisión es personal, ¿sí? No son las decisiones de Dios las que nos llevan a la perdición, correcto, o a la salvación. Son nuestras decisiones las que nos llevan y dirigen nuestro futuro. Correcto, Pastor. Pastor Javier, qué hermosos textos acaba de leer el Pastor Abraham. Eso significa, Pastor,
que Faraón tomó su decisión y a través de esa decisión Dios cumplió su propósito. Dios utiliza incluso nuestra negativa. Dios toma nuestras decisiones también para lograr sus propósitos divinos, ¿verdad? Ese es un punto muy interesante. Sí, porque, bueno, al igual que le pasó al faraón, nos puede pasar a nosotros. En nuestra vida, no solo a 10 veces hemos visto el poder de Dios, sino a lo largo de nuestros años hemos visto el poder de Dios, pero tal vez nosotros nos estamos rehusando a aceptar que todo es por Dios o todo viene de parte de Dios. Y entonces nos puede pasar como también le pasó al faraón. Y aún así, Dios puede utilizarnos para que otros puedan ver su poder. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Al faraón endureció su corazón, pero los pueblos que están alrededor vieron el poder del único Dios. Y de igual manera, o sea, nosotros podemos endurecer nuestro corazón al rechazar a Dios, pero Dios se muestra de una y otra manera. Nos muestra milagros en nuestras vidas. La gente que nos rodea puede ver a ese Dios obrando para nuestra salvación. Y esa es la forma en cómo Dios eso negativo lo puede utilizar como algo positivo para atraer a otros al conocimiento del único Dios verdadero. Correcto. Quiero poner sobre la mesa en Romanos 9, hay un texto que también me llama mucho la atención. El versículo 21 dice: ¿no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa una vasija para uso noble y otra para uso común? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia las vasijas de ira preparadas para destrucción? Y sigue hablando, ¿verdad? Y el Señor tiene su propia soberanía. Por ejemplo, cuando sacó a su pueblo allí de la esclavitud de Egipto, ¿por qué eligió como su libertador a Moisés? ¿Por qué no fue Aarón? ¿Verdad? Hay algunas citas, por supuesto, que dicen que Aarón no hubiera tenido el resultado de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué no a María? ¿Sí? La hermana. Dios elige sus instrumentos. Y me llama la atención que Romanos dice: la vasija no le va a decir al alfarero qué hacer. Me parece que ese es un principio que no debemos olvidar. La vasija no le dice al alfarero qué debe hacer y cómo lo debe hacer. Y esto, cuando yo lo estudiaba, me llamaba la atención, porque cuántas veces no nosotros ahora queremos darle órdenes al alfarero. Le preguntamos a Dios: ¿y por qué lo hiciste así? ¿Verdad? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué permitiste aquello? ¿Y por qué, Señor, el temblor y el sismo? Y todo le echamos la culpa a Dios, cuestionamos a Dios, cuando la vasija es vasija. La vasija no es el alfarero es el que... Siempre he pensado que el Señor es el que tiene, Él es el jugador del ajedrez, ¿verdad? Él es el que mueve las piezas, Él es el soberano. ¿Por qué nosotros nos atribuimos el lugar que solo pertenece a Dios, no? Hace parte de la naturaleza humana eso, ¿no? Y de hecho, pues eso es justamente lo que el apóstol Pablo quiere aclarar. La iglesia de Roma, en su mayoría, eran gentiles. Entonces los judíos, que veían que como nación eran la nación del pacto, pues tenían la pregunta: si nosotros como judíos somos los del pacto, ¿por qué son los gentiles finalmente los que están aceptando? Y ahí es donde viene la respuesta de Dios. O sea, Él es el alfarero, Él es el que toma esas decisiones. Así que Él llamó a los judíos no aceptaron. Ahora Él, en su iniciativa divina, llama a los gentiles, y los gentiles en sus propias decisiones están aceptando el plan de salvación, y por eso ahora ellos están haciendo parte del pueblo de Dios. Eso es algo muy importante. Número uno, a veces nosotros en la iglesia también igual nos pasa, ¿sí? Llega alguien y nosotros ya decimos: ¿y por qué? ¿Y por qué él, no? Alguien lo pone en algún cargo, en alguna responsabilidad, tal vez es nuevo, recién bautizado, y ya lo pusieron y alguien que tiene 20 años pues no ha querido. ¿Y por qué a él sí? Bueno, pues Dios en su misericordia ha elegido a esa persona. Y por otro lado, es peligroso, y era peligroso para los judíos, pensar que por el hecho de ser judíos ya tenían
segura la salvación, solo por el hecho de ser judíos. Sin importar sus decisiones. Sin importar sus decisiones. Entonces, de la misma manera nosotros, o sea, por el hecho de estar en la iglesia, por el hecho no significa que ya tenemos algo seguro. Tenemos que ser cuidadosos en las decisiones que tomamos diariamente, constantemente, en cuanto a nuestra relación con Dios para permanecer en la salvación. Yo siento que el problema también es que el ser humano quiere pensar como Dios. Nos queremos poner al nivel de Dios y decir y justificar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero la idea es de que algo claro dije en la Biblia es que Dios está en otro nivel, Él es Dios. Sus pensamientos, dicen, no son mis pensamientos, o sea, no son los míos. ¿Por qué lo hace? Bueno, sencillamente porque Él quiere y porque Él conoce el fin desde el principio. Él sabe todo en ese aspecto. Simplemente tenemos que aceptar y reconocer quién es Él. Y lo bonito de esto es de que estamos en manos de un Dios soberano, pero un Dios lleno de amor, que siempre va a buscar lo bueno para nosotros. Entonces ahí no es por qué, sino es, ok Dios, vas a enseñar algo, voy a crecer, voy a ser mejor. Y en este caso pues vemos Dios como Él eligió. ¿Por qué? Porque él simplemente es Dios y Él dice, yo quiero a este pueblo, yo quiero a esta persona, para que esta persona sea mi mensajero. Y es así de simple. Correcto. Ese Dios poderoso y ese Dios soberano, y que hace lo que Él quiere, ¿sí? Hace las cosas por amor y para nuestra salvación. Amén. Eso que no quede duda, ¿sí? Si elige a uno, es para la salvación del que elige y para el otro que no eligió. ¿Sí? Lo que Dios quiere, al final de cuentas, es salvar a todos. Nosotros no sabemos por qué eligió a uno y por qué desechó a otro, ¿no? ¿Por qué desechó a otro? ¿Sí? Pero lo hace para buscar la salvación para todos. Esa es una cosa importante que debemos de tener. Y entonces, entendiendo eso, nadie se atreve a decirle a Dios, ¿y por qué hace las cosas así? ¿Sí? Porque yo sé que cualquier obra que haga Dios va a ser para mi salvación. Así es. Buscando mi salvación, por amor. Nunca dejes de creer que Dios te ama y busca la salvación tuya y la de la gente que te rodea. Así es. Estoy pensando, por ejemplo, Pastor Abraham, en el carcelero, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas están ahí en Filipos. El Señor permite que sus siervos vayan a la cárcel, los meten al calabozo, pestilente, ¿sí? Los meten, y por estar predicando, pastor, y les azotan las espaldas con varas, ¿no? Les arrancan las ropas, los llevan al calabozo. ¿Para qué? Bendito Dios que Él necesitaba un instrumento para que el carcelero llegara a conocer el Evangelio con toda su familia. Así es. Ahora, un remanente. Dios está utilizando a un judío para salvar a ese en Filipos. Es decir, Pablo tomó su decisión, él era judío, y muchos judíos rechazaron a Cristo Jesús. Él era parte del remanente que aceptó al Señor Jesús, ¿sí? Y ahora la salvación está llegando a través de un judío a otros. ¿Sí? O sea, Dios no rechaza a su pueblo. Dios tiene un plan especial para su pueblo. Amén. Lo tiene para los judíos y lo tiene para los gentiles. El plan es salvación para todos. Y no olvidemos que ese Pablo fue un Saulo de Tarso y que al inicio vio a Jesús como su tropezadero. Así es. Y después se convirtió en su roca firme. Así es. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 10, Hijos de la Promesa. Ya volvemos.
Bien, hemos llegado a la tercera y última parte de nuestra lección número 10, Hijos de la Promesa. Vamos a analizar ahora el punto que hemos titulado Roca de Salvación. La lección nos dice que Jesucristo puede ser o una roca de edificación o para algunos puede llegar a ser un tropezadero. Y vamos a hablar justamente de eso. Pastor Abraham, la lección nos habla de una adopción de un pueblo que no era su pueblo. Y es interesante ese juego de palabras, el que no era mi pueblo llegó a ser mi pueblo, ¿no? Y aquí Pablo lo utiliza como una figura de cómo es que Dios, pues ahora, ya que su pueblo no cumple la misión o el propósito, toma ahora a otro pueblo, pastor, a los gentiles que nadie los amaba, ahora el Señor los adopta también como su pueblo, ¿no? Sí, pastor. Yo creo que debe quedar claro que son las decisiones personales las que nos acercan o nos alejan de Dios, de la salvación, ¿no? Las promesas de salvación se le dieron a un pueblo para que ellos lo predicaran. Pero dentro de ese pueblo cada quien debía de hacer su decisión, ¿no? En su mayoría el pueblo de Israel dejó atrás, no le hizo caso a las promesas de salvación, ¿no? Cito Romanos capítulo 9, versículo 23, y hace una pregunta Pablo, que si lo hizo así para dar a conocer la riqueza de su gloria, escuchen, ¿cuál era el propósito? ¿Sí? ¿Cuál era el propósito de eso? Y que si lo hizo así para dar a conocer la riqueza de su gloria a los objetos de su misericordia. Okay. Aquí está hablando Dios de misericordia, que preparó para su gloria. A nosotros, es decir, a los judíos, Dios los escogió para su gloria por su misericordia. Dice, a nosotros, a quienes ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Okay. Pablo le está hablando a una iglesia compuesta por judíos y por gentiles. ¿Sí? En su mayoría ahora ya eran gentiles cristianos. ¿Sí? Y entonces dice, Dios soporta a todos con misericordia y nos ha llamado para manifestar su gloria, no tan solo a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Sí? Y el versículo 27 dice, también Isaías exclama tocante a Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo un remanente será salvo. O sea, son muchos, pero solamente un remanente será salvo. ¿Pero en qué se basa la salvación de ese remanente? En que han aceptado a Dios por fe, no por obras, ¿no? Por fe. Así como los gentiles aceptaron a Jesús por fe, entonces, más adelante, ahí habla el apóstol acerca de Oseas también, lo que Dios le dice a Oseas, ¿no? Dice el versículo 25, así también dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada a la que no era amada. Y si nosotros vemos la historia del profeta, dice que Dios le mandó, ve y cásate con una mujer de fornicación, ¿no? Una mujer pecadora. Y tuvieron hijos. Y los nombres de esos hijos representaban el rechazo y el castigo que Dios le iba a dar al pueblo de Israel por sus malas acciones. Pero después tuvieron otro hijo, ¿verdad? Que se llama Ami. Uno de los hijos se llamaba Lo-Ami, no mi pueblo. No es mi pueblo, ¿no? O sea, se han portado mal, yo lo rechazo. Pero al tercer hijo le ponen Ami. ¿Sí? Mi pueblo. Entonces esta era una promesa de restauración espiritual que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. ¿A quiénes? A los que lo aceptaran por fe. Si era todo el pueblo, mucho mejor. Pero ¿a quiénes iba dirigido esta restauración? A los que aceptaban por fe. En los tiempos de Pablo. ¿Sí?
ya hay judíos cristianos que habían aceptado a Cristo Jesús. A ellos, a los judíos cristianos que habían aceptado a Jesús, le llamaba Ami. Pero también había gentiles que habían aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, y a ellos también se les llamaba Ami. Así que Dios hace un pueblo, ¿sí?, ahora, de fe. Tanto judíos como gentiles que han aceptado a Jesús como su Salvador. ¿Sí? Así que Dios restaura a su pueblo, aunque sea un remanente, aunque sea poquitos, y también mete al plan de salvación a todos los gentiles que siempre habían estado, pero ahora les da la oportunidad clara, aceptan a Cristo Jesús y conforman el pueblo de Dios, el Ami de Dios. El pueblo amado. Qué maravilla, pastor, qué privilegio el que podamos ser llamados ahora parte del pueblo de Dios. Así es, definitivamente el apóstol Pablo deja claro a su iglesia ese aspecto importante. Queda claro que Dios llama a los gentiles ahora a su pueblo, y queda claro el por qué no hay tantos judíos en la iglesia de Roma. ¿Sí? Así que ahora es un remanente. Pero ahora en los versículos del 30 en adelante, el apóstol pretende explicar específicamente, ahí es donde nos encontramos con la piedra de tropiezo, ¿no? Porque sí. Entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos en el versículo 30? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, Pablo está dejando claro, bueno, ¿por qué entonces solamente hay un remanente de Israel? ¿Por qué no todos? Bueno, porque tristemente, como decía el pastor Abraham, los gentiles en esa fe simple y sencilla aceptaron a Jesús como su Salvador. El pueblo de Israel se había envuelto en la complejidad de pretender alcanzar esa salvación a través de la ley. Y ahí entonces se encontraron, la roca que iba a ser su salvación se convirtió en esa roca de tropezadero, porque no aceptaron a Jesús. Y sin Jesús, pues no puede haber salvación. Sin Jesús no había pacto. Así que ahí el pueblo de Israel se chocó con él. Buscando ser buenos, no percibieron a el hombre bueno que era Jesús. Exactamente. Buscando ser justos, no aceptaron a la persona de justicia que era Cristo Jesús. Qué terrible. Ellos buscando, tratando de guardar la ley, tratando de alcanzar el objetivo, no lo lograron. Y otros, solamente por aceptar a Jesús, llegan a alcanzar la salvación. Yo creo que es muy difícil entender que es gratis la salvación, que es por gracia. Y eso era lo que le costaba trabajo a los judíos. Decir, bueno, ahora no tengo que hacer nada, o sea, nada más es aceptar a Cristo. Claro, al aceptarlo uno va a hacer las obras de la ley, pero decir, solo aceptarlo y ya viene así, ya somos justificados. Eso era lo complejo para ellos. Para los gentiles era algo nuevo, decir, solo es eso. Y hoy en día pasa eso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? Sencillamente es aceptarlo, dejar que Él more en mí, porque vemos que Él nos cambia por completo. O sea, nos pone un espíritu nuevo, pone los mandamientos en nuestro corazón, en nuestra mente para que lo guardemos. Solo tengo que decir, aquí estoy. Y es lo mismo que tenía que hacer el pueblo de Israel o los judíos, aquí estoy. Pero pues les costó trabajo y por esa razón Jesús viene a ser pues una piedra de tropiezo. Por no creer lo que Él ya hizo por nosotros y lo que Él está haciendo por nosotros en el cielo. Tal vez ellos sintieron, pastor Abraham, que se rebajó la norma, ¿no? Tal vez ellos sintieron que se rebajó la norma cuando ellos buscaban por cuenta propia ser santos, ser buenos. Ellos habrán sentido que la norma se rebajó para los gentiles. Era otro camino de salvación que ellos no concebían, pastor. Yo creo que desde un principio ellos, dice aquí, buscaron la salvación, pero no conciencia, ¿no? O sea, lo buscaron a su manera. ¿Y cuál era su manera que ellos concebían? Hacer buenas obras. Comprar la salvación más que recibirla como un regalo.
así lo entendieron ellos y así vivían. Y después de regresar del exilio babilónico, dijeron, vamos a encerrarnos en una cápsula guardando los mandamientos de Dios para ser salvos, y de ahí nadie los sacaba, ¿no? Tenían un concepto de su justicia propia y no del Salvador que vendría, ¿sí?, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? El Señor Jesús inmediatamente al iniciar su ministerio presentó, ¿verdad?, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo, si fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. A través de su ministerio, el Señor Jesús presenta qué es lo que tiene que hacer alguien para ser salvo: creer y poner su confianza en Él como Salvador, y no sus obras que todos los demás hacían y buscaban la salvación de esa manera. Fue duro golpe para ellos, ¿no? Pero los que lo entendieron, aceptaron a Jesús por fe y se salvaron, ¿sí? Sus discípulos, los 500 que lo acompañaron ahí después de la resurrección y lo vieron vivo, ¿no? Nicodemo. Y dice el libro de Hechos, muchos sacerdotes también, fariseos se convertían. O sea, el mensaje es para todos, ¿sí? Solamente es aceptar a Jesús por fe y no confiar en lo que nosotros hacemos. Por eso era tan duro para los judíos, y por eso escribió Romanos, para quitar esa venda, ¿sí? Es aceptando a Jesús y no por obras. Ya hemos dicho todo este trimestre que las obras para salvación, no, es por Jesús. Y después el Señor nos da la capacidad para guardar la santa ley, ¿no? ¿Qué es hacer la cereza del pastel para concluir este segmento y este estudio? Reconocer a Jesús como tu Salvador. Eso es todo lo que tienes que hacer. Es aceptar su salvación de forma gratuita y vivir para honrarle, ¿verdad? Vivir una vida que le honre, porque nunca las obras de la ley servirán para nuestra salvación. Pues vamos a concluir, si les parece bien, este repaso con algunas palabras finales de todos los que componemos esta mesa de diálogo. Pastor Yolman. Sí, pues me gustaría compartir el texto de Salmos 89, 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y creo que esa debe ser nuestro solemne anhelo, ¿no? De ver a Cristo como la roca de nuestra salvación. No hay nada más allá. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador, vivir tomado de su mano, poner todo nuestro ser en sus manos divinas, nuestras debilidades, y permitir que su poder sea el que nos transforme. Y entonces disfrutaremos de la salvación, de la fe, de la confianza, de la alegría y el gozo que es estar salvos a través de los únicos méritos de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor. Romanos 9:33, como está escrito: pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él nunca será avergonzado. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Tropezadero o roca de salvación? Yo creo que esa es la decisión que hemos de hacer, y Dios nos da esa capacidad. Elige pues, ¿Cristo es para ti tropezadero o roca de salvación? Ojalá que todos escojamos que Jesús es nuestra salvación. Amén. 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 Pastor Javier. Pues solamente es que Dios es un Dios soberano y es un Dios lleno de amor. Muchas veces no entendemos los planes que Él tiene, pero hay que entender que los planes que Él tiene es para nuestra salvación, para que podamos estar con Él por la eternidad. Y recordar que estamos en manos de ese Dios, que lo único que quiere es nuestro beneficio, nuestro bienestar. No importa lo que estemos pasando, no importa si elige a otra persona, Él nos ha elegido para salvarnos. Eso es lo que tenemos que no olvidar y entender. Amén. Siento en mi corazón el deseo de hablarle no a los que hemos aceptado el Evangelio, sino si por alguna razón o alguna casualidad, que no sabemos, no creemos en eso, en las casualidades, alguien está mirando este repaso y no tienes a Jesús en tu corazón o no le has aceptado plenamente, o alguien te está molestando con el Evangelio y te está animando a aceptar a Jesús, ojalá que este repaso te recuerde que Jesús
no quiere ser la piedra de tropiezo en tu vida. Jesús quiere ser la roca de edificación. Y si le das la oportunidad, serás tan feliz de caminar con Él como nosotros lo hemos llegado a hacer. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta el próximo.